Ahora les voy a compartir un tema muy importante, porque hace tiempo creo que compartí algo acerca de esto también y leí una ilustración de que había un muchacho en la cárcel y estaba sentenciado a la silla eléctrica, a morir. Un muchacho como de 27 a 30 años. Y cuando estaba a punto de morir, de que lo metieran o lo pusieran en la silla eléctrica, le dijeron: ¿cuál es tu última petición? Él dijo: que venga mi padre. Y entonces trajeron al papá y le dio un abrazo, y cuando le dio el abrazo también le dio una mordida y le arrancó un pedazo de carne. Y le dijo: maldito, ¿por qué no me corregiste cuando estaba chiquito? ¿Por qué nunca me corregiste? ¿Por qué nunca me llamaste la atención? ¿Por qué? ¿Por qué? Y él lo decía porque su padre le daba todo, le consentía todo, le permitía todo, y el muchacho se convirtió en un delincuente al grado que llegó a matar, y por eso lo sentenciaron a la silla eléctrica. Pero él dice: ¿por qué mi papá nunca me corrigió? Y hoy, si los hijos nos quisieran reprochar, algunos nos dirían: ¿por qué mi papá no me corrige? ¿Por qué mi papá o mi mamá no me dicen que estoy mal? Le permites todo a tu hijo y a tu hija, pues después ellos dicen: ¿por qué usted no se puso firme y me corrigió y me enseñó a hacer lo bueno y recto? Un hijo consentido, dice la Biblia, que avergüenza ¿a quién? A los padres. ¿Y quién tiene la culpa? ¿Quién es el responsable? Es tu papá y tu mamá, yo. Por eso es muy importante, hermanos, el tema que voy a compartir, porque va de acuerdo con lo que se va a enseñar durante esta semana en los 4 días. Le permites un chorro de cosas a tu hijo que llega a las 10 de la noche, tu hija que se vista como quiera, etcétera, etcétera. Y después te violan a la hija, y después la hija te dice: ¿por qué no me llamaste la atención y me dijiste cómo me debería de vestir? Por vestirme así me agarraron en un baldío y me hicieron lo que quisieron. Tenemos que instruir a los hijos desde su corta edad, aunque tengas que batallar con ellos, porque algunos hijos se ponen berrinchudos, rebeldes. A mí déjame, y no, que yo. Usted tiene que instruir a su hijo y hacerle entender que tiene que respetarle y tiene que obedecerle. Si no, ¿qué tipo de hijos estamos criando? ¿No? ¿Se entendió como que dije hijos? No, hijos, hermano, hijos de su mamá y de su papá. Bueno, padres es el tema. Padres, madres, instruyan a sus hijos. Ese es el tema. Cuando alguien se va a casar, dentro del discipulado prematrimonial, les hacemos 2 preguntas. La primera es: ¿por qué se van a casar? Y algunos dicen: porque ya se nos está pasando el tren. Otros dicen: porque es mejor casarse que estarse quemando. Otros dicen: porque 2 son mejor que 1. Otros dicen: porque ya tenemos mucho tiempo de novios. Otros dicen: porque Dios nos dio un sueño en el cual nos mostraba que nos tenemos que casar. Y a lo mejor no contestaron mal, porque eso es parte del por qué se casa uno. Pero la respuesta que uno espera es que digan: me caso por amor. Porque eso es muy importante, que un hombre y una mujer de nacimiento se casen por amor. Y la segunda pregunta es: ¿para qué se casan? Y unos contestan: para no estar en pecado. Otros dicen: para no estar solo o sola. Otros dicen: para tener la bendición de Dios. Y a lo mejor es parte del por qué se casa un hombre y una mujer de nacimiento. Pero uno espera que digan: para formar una familia. Me caso por amor y para formar una familia. Te encuentras con hombres que se casaron hace 5 años, 7 años y dicen:
es que todavía no queremos tener hijos, queremos seguir disfrutando. Se casa uno por amor y para formar una familia. Y precisamente por eso se casa uno, por amor y para formar una familia. Estando ya casados o después de que un varón o una varona hacen su pacto, se llega el tiempo en que Dios les da su herencia, y esa herencia son los hijos. ¿Sí sabe usted lo que dice la Biblia? ¿Qué es un hijo? A veces les tengo que preguntar porque hay quienes conocen la palabra, pero no saben qué es un hijo. Aquí sí la mayoría lo sabe. Dice el Salmo 127, versículo 3: herencia del Señor son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. He aquí, herencia del Señor son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Esto significa que los hijos deben de ser considerados como una bendición o un regalo precioso de Dios. Lástima que no están sus hijos con usted ahí. Si no, usted desde ahorita, si no lo ha hecho, tendría que decirle: hijo, eres muy valioso y eres algo muy precioso que Dios me dio. Y a lo mejor le tenga usted que pedir perdón porque usted no le ha tratado como algo muy valioso. No lo ha tratado como Dios quiere que le trate. A lo mejor ha sido grosero con él, a lo mejor ha sido malo con el hijo, con la hija. Si estuvieran aquí, a lo mejor desde ahorita tendríamos que estarle diciendo: perdóname, y empezar a corregir. Los hijos deben de ser considerados como una bendición o un regalo precioso de Dios y algo muy valioso. Por lo cual también papá y mamá deberán de hacerse responsables de su educación secular, pero sobre todo de su educación espiritual. Desde su temprana edad, tanto la madre como el padre deberían o deberán de enseñar a sus hijos lo importante que es la Biblia o la palabra de Dios, y que ella no es cualquier cosa, es la voz del Espíritu Santo y es poder de Dios, la cual fue escrita por unos 40 hombres. Usted tiene que mostrarle a su hijo lo importante que es la Biblia. ¿Para qué? Para que la tenga que leer diario. Cuando usted se acuesta, cuando se levanta y todo, tiene que hablar. Yo todavía me acuerdo hoy en día de que no teníamos no teníamos televisión ni nada, y llegábamos a la casa, ¿qué hacíamos? Vamos a memorizar textos, a ver quién se aprende un texto. Nosotros ya en nuestra cama y mis hijos en sus literas y todo, y ya memorizábamos, y ahí estamos hablando de él. Y a la mañana a orar, y a mediodía, ¿qué dice la palabra de Dios? Y así estábamos. Hoy ya me queda una en casa y constantemente estoy hablando. Ya leíste la palabra, es importante a que hayas terminado la carrera profesional. Hija, dependemos de Dios, tienes que leer la Biblia. ¿Por qué? Porque al estar alimentándote con la Biblia, tú vas a tener el poder para vencer las tentaciones, para dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno. Si no tienes Biblia en la mente y de corazón, tú no tienes el poder. Aunque te reúnas y no memorizas y guardas la Biblia y la tomas para leerla diario y memorizarla, no tienes nada. Sales a la calle y haces lo mismo que los demás. Pero alguien que tiene Biblia, la memoriza, la guarda y la cree, ¿qué hace? La pone en práctica y hace diferencia entre los que son de Dios y los que no son de Dios, en los que sí son verdaderos cristianos y en los que no son verdaderos cristianos. Usted deberá de enseñar a sus hijos lo importante que es la Biblia, y que ella no es cualquier cosa, es la voz del Espíritu Santo y es poder de Dios, la cual fue escrita por unos 40 hombres a los cuales Dios les habló y les dijo que escribieran. Y dice la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, verso 16, algo que también tocó nuestro hermano cuando estaba moderando. El verso 16 en la Biblia, traducción del lenguaje actual, dice: todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios. Y tú y usted y yo se lo tenemos que enseñar a los hijos desde chiquitos. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios, y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarles cómo vivir. Y en la Biblia Nueva Traducción Viviente, el verso 17 dice: y Dios la usa
para preparar y capacitar a su pueblo para que hagan toda buena obra. Y entiéndase que los primeros que debemos estar convencidos de que la Biblia es la palabra de Dios y es poder de Dios, es papá y mamá. Los primeros que deben de estar convencidos de que la palabra de Dios, la Biblia no es cualquier libro, sino que es la palabra de Dios y es poder de Dios, es papá y mamá. Los primeros en estar convencidos. Si no estás convencido de que la Biblia es palabra de Dios y es poder de Dios, ¿cómo vas a convencer a tu hijo? Para que podamos convencer a los hijos e hijas que la Biblia es la palabra de Dios y de esa forma podamos instruir o enseñar a los hijos a vivir de acuerdo a ella. Es por eso importante que usted y yo seamos los primeros en estar convencidos de que la Biblia es la voz del Espíritu Santo, es la palabra de Dios y es el poder de Dios. Y de esa manera entonces vas a poder instruir o enseñar a los hijos a vivir de acuerdo a ella. Y es por ello muy importante que tanto papá y mamá la estemos leyendo diariamente. Yo espero que usted esté leyendo diariamente. Cada mes a todos los que tengo en el WhatsApp aquí, les mando el calendario de la lectura bíblica que corresponde al mes que está corriendo. Espero que usted le esté leyendo. Es por su bien y es para que usted la transmita a sus hijos. Es por ello muy importante, repito, que tanto papá y mamá le estemos leyendo diariamente, demostrando con ello lo importante que es la Biblia para la familia. De esa forma ya estamos instruyendo, enseñando a los hijos lo importante que es la Biblia. La lee diario, la está memorizando. Ahorita el texto de Proverbios 22:6 nunca se les va a olvidar a nadie. Espero que no. Ya se lo saben, ¿no? Instruye al niño en mi camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Repito, y es por ahí muy importante que tanto papá y mamá le estemos leyendo diariamente, demostrando con ello lo importante que es la Biblia para la familia. De esa forma ya estamos instruyendo, enseñando a los hijos lo importante que es la Biblia. Me tocó ir, yo les he comentado esto, a visitar a algunos cristianos de por satélite, Lomas Verdes. No, hermanos, me sorprendí. Bueno, pues ellos porque son otro nivel económico y cultural, y etcétera. Y yo entraba a sus casas, no hombre, tienen la sala bien bonita y en la sala tienen sus sofás, sus muebles ahí para sentarse y todo eso, pero tienen ahí en varias de ellas, en casi las que entré, a las casas que entré, tenían un atril y ahí tenían la Biblia. Y decían, no, aquí diario tenemos que leer la Biblia. Pasamos y leemos la Biblia aquí. Es para ellos. Ellos me mostraron lo importante que es para ellos. A lo mejor yo no tenía atril ni nada de eso, pero sí la leía diario y siempre en la cabecera. Le compramos Biblia a los niños desde chavitos. Luego esas Biblias los niños se las regalaron a otros niños y les tuvimos que comprar otra Biblia. Pero tu hijo no debe de carecer de Biblia. Tiene que tener su Biblia en la cabecera y tienes que decirle, tienes que leerla, mijo, tienes que leerla, mija, aunque esté casado o no esté casado, tú tienes todavía una autoridad sobre él porque tú eres su madre y eres su padre. ¿O es más listo el hijo que usted oyó y por eso ya no lee la Biblia y usted sí? Ellos no son, se creen más listos, pero no son más listos. Si usted es listo e inteligente, usted tiene que entender que su hijo tiene que tener Biblia, su hija tiene que tener Biblia y tiene que estar leyendo tanto el hijo como la hija la Biblia. Pero primero quien tiene que estarla leyendo y memorizándola es usted y yo. Si no, no funciona, ¿eh? Dios, hablando al pueblo israelí antes de que estos entraran a tomar la tierra prometida, les dio su palabra y les dijo a los padres que la tenían que leer, ellos y sus hijos y los hijos de sus hijos, para que le tuvieran temor o respeto y que la pusieran en práctica todos los días de su vida y para que les fuera bien en la tierra prometida. Dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio capítulo 6 versos
6 y 7 dice: y estas palabras, es palabra de Dios, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Salía yo, me levantaba yo, me iba al trabajo, le daba instrucción a mi esposa que los niños lean, que memoricen algo, que oren. Regresaba del trabajo, ¿cómo están? En la noche, a leer la Biblia y a orar. Y si había reunión en el templo, vámonos, vámonos, vámonos. No faltara ninguna reunión. Así lloviera, estuviera lloviendo y como estuviera, teníamos que llegar a la reunión porque teníamos que buscar primero el reino de Dios y su justicia, y teníamos que demostrar que amábamos a Dios y que teníamos necesidad de Él. Por eso, vámonos, no me vas a faltar en ninguna reunión. No faltamos, damas, varones, jóvenes, niños, ahí estábamos. No había excusa, no había argumentos que nos impidieran ir. Hoy en día, ¿cómo estás trabajando con tus niños? ¿Tú le estás dando ejemplo y asistes al templo constantemente? ¿No faltas a ninguna reunión? ¿Estás leyendo la Biblia diario? Porque para que funcione la instrucción hacia los hijos, necesitan ellos verte a ti que lo estás haciendo, ¿o no? Voy a repetir Deuteronomio 6, versos 6 y 7 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y en la Biblia, traducción del lenguaje actual, los mismos versos les dice a los papás y mamás: apréndete de memoria todas las enseñanzas que hoy te he dado y repítelas a tus hijos a todas horas y en todo lugar, cuando estés en tu casa o en el camino, y cuando te levantes o cuando te acuestes. Así que la tarea de enseñar o instruir a los hijos implica, en primer lugar, que tanto papá y mamá tengamos que leer diario y memorizar la palabra de Dios, y después de ello hablar de ella con los hijos. Y dice la palabra de Dios que eso debe ser diario y en todo lugar, cuando andemos por el camino, cuando nos acostemos, cuando nos levantemos. Así que eso debería de ser diario y por toda la vida. Y la mejor forma de enseñar a los hijos o a cualquier persona es el ejemplo. De acuerdo al contexto, Dios habló primero a los padres y les dijo que tenían que leer su palabra y guardarla en el corazón. Eso quiere decir que tenían que memorizarla. Y luego se las enseñaran y enseñan a sus hijos y a los hijos de sus hijos. ¿Cada cuándo? Diario. Cuando se levanten y cuando se acuesten, cuando vayan por el camino, una y otra vez durante toda su vida, y si es necesario, aún estando casados, decirles: tienes que leer la Biblia. ¿Quieres que te vaya bien en tu matrimonio? Tienes que leer la Biblia, mija, y aplíquela. Si es hijo, tienes que leer la Biblia, dijo, hijo, y aplícala. Vamos a parecer que cuando llega el momento y miras como que tú tienes que leer la Biblia hoy, mañana otra vez y pasado mañana, y empiezan como que a mostrar como que fastidio, ay, otra vez, ya tienes problemas. El hijo y la hija no están entendiendo lo importante que es leer la Biblia, no están amando la Biblia, no están valorando el esfuerzo que tú haces de estar duro y diario. Lee la Biblia, lee la Biblia. Es un trabajo que tú mismo te puedes cansar y decir: ya no les digo nada. No, tú no te canses, tú tienes, por el bien de ellos y bien tuyo, tú tienes que continuar diciéndoles: tienes que memorizar y tienes que leer la Biblia. Adelante. Y mi hijo, no te me fastidies ni me hagas cara de fastidio cuando te digo que tienes que leer la Biblia, ni nunca quiero escucharme otra vez: ay, papá, espera. Nunca me digas eso. Porque la Biblia no es cualquier cosa, es la voz del Espíritu. Es un privilegio tener una Biblia. Hay países donde no les permiten tener Biblia todavía. Si les cachan con una Biblia, los pueden matar y degollar ahí mismo en su país. Pero aquí tenemos la libertad de tener Biblias y las que quieras, y nuestros hijos también, y no lo estamos aprovechando.
Se nos están metiendo un montón de enseñanzas que van en contra de la Biblia y familia, en contra de los principios y valores bíblicos, y no estamos aprovechando que tenemos Biblia. El libro de Proverbios, capítulo 4, verso 1, nos da a entender lo importante que es que tanto papá y mamá lean y memoricen la palabra de Dios para poder cumplir con la tarea de instruir a los hijos. Dice el verso 1 de Proverbios 4: queridos jovencitos, cuando su padre los instruya, préstenle atención si realmente quieren aprender. Pero hoy los hijos creen que saben más que papá y mamá. Y no, papá y mamá tienen sabiduría y tienen experiencia. A lo mejor no estudiaron lo que tú has estudiado, pero papá y mamá tienen sabiduría y tienen prudencia y tienen inteligencia. ¿Quieres aprender, hijo o hija? Escucha a tu papá, escucha a tu mamá. Pero ya los hijos, como estudiaron, ya no escuchan a papá y a mamá, ya los tratan como ignorantes y todo, y hacen cosas muy carnales. Papá y mamá te van a enseñar a vivir espiritualmente. Tú estás viviendo carnalmente porque no escuchas a papá y a mamá. ¿O no se dan cuenta que cuando los hijos no te escuchan están actuando en la carne? Cuando las hijas no te escuchan, cuando los nietos no escuchan, ¿qué están haciendo? Están actuando en la carne. Pero cuando te escuchan y aprenden a vivir en el espíritu y empiezan a hacer lo que a Dios le agrada. Por eso Dios creo que le dijo al pueblo de Israel que lo primero que había de hacer, oye Israel, le dijo, oye. Primero hay que oír, escucha atentamente para que aprendas y adquieras inteligencia. Aquí Proverbios 4:1 dice: queridos jovencitos, cuando su padre los instruya, préstenle atención si realmente quieren aprender. Papá y mamá, debemos de tener conocimiento de lo importante que es leer la Biblia y memorizarla, para que podamos instruir a los hijos o enseñar a los hijos del por qué es importante la Biblia y leerla diario. Porque es el alimento espiritual. Comes diario, desayunas diario, cenas diario, pues tienes que comer Biblia diario. Y es poder de Dios. Y por medio de ella Dios nos enseña lo que es bueno y lo que es malo. Y así cuando alguien nos esté invitando a hacer algo que a Dios no le agrada, le podamos decir tanto los padres como los hijos, no, porque está escrito. Como nuestro Señor Jesucristo se lo dijo al mismo diablo. Jesús se enfrentó a Satanás directamente, así, frente a frente, y Satanás lo tentó. Satanás es un ser que tiene poder, pero no puede contra la verdad. Contra la verdad no puede. Por eso Jesús dijo: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y Jesús se enfrentó a Satanás directamente. Y Satanás, al ver que Jesús tenía hambre después de que estuvo 40 días en ayuno y tuvo hambre, Satanás se acercó. Y precisamente así se acerca Satanás. Cuando ve que tienes una necesidad, se acerca a ti para decirte: haz esto y esto otro. Te empieza a insinuar o a incitar para que hagas algo indebido. Cuando Satanás se dio cuenta que Jesús tenía hambre, se acercó y le dijo: dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Y qué le respondió Jesús? Vamos a ver Mateo 4, del 4 al 11. Dice: él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad. ¿Contra quién estaba? El diablo directamente. Y sabe usted que usted también se está enfrentando al diablo y no se da cuenta que el diablo está atacándole, y no se da cuenta que el diablo está haciendo caer en pecado a los hijos, no se da cuenta que el diablo está haciendo caer en pecado a las hijas, no se da cuenta que el diablo está haciendo caer en pecado a todos aquellos que no la leen. ¿Cómo se defienden si no la leen y no la memorizan? Caen pero derechitos en el anzuelo que les lanza el diablo. Voy a repetir el verso a partir del verso 4. Dice: y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo,
porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó. Y yo le digo al diablo: vete, Satanás, de esta congregación, porque esta congregación conoce la verdad y la verdad les hace libres. Vete, Satanás, de esta congregación, porque la sangre del Cordero los ha redimido del poder del diablo, en el nombre de Jesús. Entonces el diablo le dejó, y el diablo también nos deja cuando tú lo reprendes y le dices: la sangre del Cordero de Dios tiene poder, y te echó fuera y te vas. Amén. 3 veces el diablo trató de hacer caer a nuestro Señor Jesucristo en pecado, y las 3 veces nuestro Señor Jesucristo le dijo, en otras palabras, que no, porque estaba y está escrito lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. Y entonces el diablo lo dejó. Y bueno, para no caer en pecado o en hacer cosas que después nos causen problemas, es muy importante que leamos y memoricemos la palabra de Dios para que tengamos el poder que se necesita, y como padres no caigamos en pecado o en hacer cosas que después nos causen problemas, y para que de esa forma podamos instruir o enseñar a los hijos a discernir o a entender lo que es de Dios y lo que no es de Dios, para que podamos explicarles con el ejemplo y con la palabra lo que es bueno y lo que es malo y sus consecuencias. ¿Cómo puedes explicarle a tu hijo, a tu hija, lo que es bueno y lo que es malo si no lees la Biblia y no memorizas la Biblia? ¿Cómo? Tienes que leer y tienes que memorizar. No se trata solamente que vengas aquí y cuando vienes al templo a leer la Biblia, nomás cuando vienes aquí. No, vienes con la Biblia, la traes, ni siquiera la aprecias y valoras el verso que te está dando Dios en ese momento. Llegas a la casa y la avientas a la cama. Ahí está. Y no la vuelves a agarrar hasta que vienes aquí. ¿Así cómo? Así no vas a poder instruir a tus hijos correctamente. Así no tienes el poder que se requiere para instruirlos. El poder que se requiere para instruirlos es que tengas pleno conocimiento de lo que la palabra dice, para que puedas enseñarle a tus hijos lo que es bueno y lo que es malo, y no hagan lo malo, y los estés instruyendo de acuerdo a ella. Le podrás explicar a tu hijo lo que es bueno y lo que es malo y sus consecuencias si tú la estás memorizando y la estás leyendo. Nadie que peca se queda así. El que peca tiene que arrepentirse, y si no se arrepiente a tiempo, después sufre las consecuencias de su pecado. Nadie se escapa. El pecado trae consecuencias. La primera vez que el diablo trató de hacer caer a nuestro Señor Jesucristo en pecado, Él le contestó: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y precisamente como padres no solo nos debemos de alimentar físicamente, también nos debemos de alimentar con la palabra de Dios diariamente y memorizarla. Así que papá y mamá, es muy importante invertir un poco de tiempo leyendo la palabra de Dios para que podamos cumplir con la tarea que Dios nos encomienda. En el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versos 6 y 7, que dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Cada cuándo tenemos que leerla? Diario. ¿Y cada cuándo tenemos que hablar con los hijos y las hijas? Diario. Nada, que ahorita no, tengo tarea. No, espéreme. Deme 10, 15 minutos para hablar de la Biblia. Si quieres tener éxito en tus tareas y en tu escuela, dale 15, 20 minutos para hablar de la Biblia o leer la Biblia.
Dios dice en su palabra que si tú la lees, la oyes y la aplicas, tendrás éxito en tus tareas y en tu escuela. Pues tienes que enseñarle. ¿Dependemos de Dios o no? Estas palabras de Deuteronomio 6, versos 6 y 7 nos indican o nos dan a entender que tanto mamá como a papá nos corresponde realizar una tarea muy importante: instruir a los hijos e hijas. No, la tarea no es del maestro de la primaria, ni de la secundaria, ni de la prepa, ni de la UNAM. La tarea es de usted y nuestra. Dios nos hace responsables a nosotros, no a ellos. Que a veces hay padres que van a reclamarle a los maestros a la escuela: no, si mi hijo es bien inteligente, si no aprendes porque usted no enseña bien. Estas palabras, repito, nos indican o nos dan a entender que tanto a mamá como a papá nos corresponde realizar una tarea muy importante: instruir a los hijos e hijas. ¿Eso qué significa? Que les debemos de enseñar a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, y eso lo debemos de hacer desde su temprana edad. Hacer esa tarea de acuerdo a lo que dice Dios por medio del libro de Proverbios, capítulo 2, verso 6, que usted ya se lo debe de saber, y si no se lo sabe, se lo va a aprender esta semana. Proverbio 22, 6 implica enseñar a los hijos desde su corta edad a vivir de acuerdo a la palabra. Dice el verso: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará ¿de quién? De él. No estoy hablando de los temas que les van a dar en la escuelita. Estoy hablando de lo importante que es que usted y yo leamos, memoricemos para que podamos instruir a nuestros hijos. Las escuelitas solamente sirven para ayudarnos a los papás y las mamás a instruir a los hijos. Pero la responsabilidad es de papá y mamá. Tú me mandas a tu hijo, y si me mandas a tu hijo, después voy a visitarte a ti, papá y mamá. Oiga, ¿por qué no va usted? Y les explico por qué es importante que vengan los papás y las mamás. Para eso les fue dada la palabra de Dios al pueblo de Israel, para que tanto papá y mamá la leyeran y la vivieran, y después le enseñaran a los hijos, hablándoles de ella de día y de noche, con el fin de que fueran y sean perfectos, enteramente preparados. ¿Para qué? Para toda buena obra. La palabra instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Nos da a entender la importancia de enseñar a los hijos desde su corta edad los buenos principios. Nos da a entender que las enseñanzas de la palabra de Dios tienen un impacto que dura toda la vida en la vida de los hijos e hijas, los cuales aun cuando sean viejos no se apartarán de esas enseñanzas. Claro está que la mejor forma de instruir o enseñar es con el ejemplo, y que los niños desde su corta edad vean que papá y mamá leen la Biblia o la palabra de Dios y la guardan en su corazón, o sea, la memorizan y la ponen en práctica. Así que, en primer lugar, para instruir a la herencia de Dios que Dios nos dio, y de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, a papá y mamá, es muy importante leer la palabra de Dios diario y hablar de ella con sus hijos todos los días, cuando se acuesten y cuando se levanten, cuando se vayan de viaje y cuando regresen de viaje. Pero sobre todo ponerla en práctica. Así que si leer la Biblia es muy importante, de igual importancia es ponerla en práctica, para que como padres aseguremos el bienestar familiar y nos sea muy fácil instruir a los hijos. Si ellos nos miran poner en práctica la palabra de Dios, para los hijos e hijas también les va a ser muy fácil dejarse instruir o enseñar. Dice un dicho que las palabras instruyen o enseñan, pero el ejemplo arrasa. O sea, es mucho mejor. Así que como padres, en primer lugar, debemos de leer la palabra de Dios, y en segundo lugar ponerla en práctica, o sea, vivirla. ¿Cómo estás tratando a tus hijos? Pregunto, ¿qué les enseñas? O pregunto, ¿cómo te portas en casa? ¿Te ven leer la Biblia? ¿Te ven leer la Biblia? ¿Te ven tratar bien a tu esposa? ¿Te ven tratar bien a tu esposo? ¿Te ven tratar bien a los vecinos? Es muy importante ponerla en práctica, o sea, vivirla.
En el Antiguo Testamento, cuando Josué iba a entrar a tomar la tierra prometida, Dios habló con él para decirle que leyera la palabra de Dios de día y de noche, pero sobre todo que la pusiera en práctica, o en otras palabras, que no fuera un lector olvidadizo, para que todo lo que hiciera le saliera bien y prosperara. De igual forma, tanto mamá como papá debemos de leer, pero sobre todo poner en práctica, para que todo lo que hagamos nos salga bien, y de esa forma los hijos e hijas sean instruidos con el ejemplo. Dice el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En otras palabras, aquí Dios le dijo a Josué que tenía que leer los libros de la ley, pero sobre todo ponerla en práctica para que prosperara, y entonces todo le saldría bien. ¿Y qué hizo Josué? Puso en práctica la palabra. Un día se descuidó. Cuando entraban a tomar la tierra prometida, entraron y conquistaron Jericó, porque hicieron lo que Dios les dijo antes de entrar, que dieran 7 vueltas a la ciudad, y que cuando dieran las 7 vueltas gritaran, y gritaron y cayeron los muros de Jericó, y Dios les dio la victoria. Fueron obedientes. Pero ese día alguien del pueblo de Israel tomó unos mantos babilónicos muy valiosos y tomó unos lingotes de metal muy valioso y los escondió, y Dios les había dicho que no lo hicieran, y alguien lo hizo. Y después de eso, después de conquistar Jericó, llegó a la ciudad de Jai, y cuando sube a la ciudad de Jai, los derrotaron un pequeño grupo de soldados. Les mataron como a 36 y regresaron derrotados. Y Josué se quejó contra Dios: ¿cómo, Señor? Si tú me dijiste que tú me ibas a dar la victoria y todo. Y pues Dios le recordó, sí, en otras palabras le dijo: sí, pero te dije que fueran obedientes, y no fueron obedientes. Y a partir de ahí se arrepintieron. En otras palabras, no le quiero platicar toda la historia porque en un momento dado no me alcanzaría el tiempo. A partir de ese entonces, de ese momento, vieron quién había pecado, lo tuvieron que matar con toda y familia, y todo el pueblo entendió que todos tenían que obedecer, no nomás Josué. Todos los papás y las mamás tenían que obedecer a Dios para que les fuera bien en la tierra prometida y todo les saliera bien. Y lo hicieron, y entonces conquistaron toda la tierra prometida. Después Josué repartió la tierra prometida a todas las tribus, y murió Josué, pero le fue bien a partir de que corrigió. Todo lo que Dios le dijo a Josué, lo mismo nos dice Dios a ustedes y a mí, a los papás y mamás cristianos de hoy en día. Y nos lo dice también por medio de la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, verso 25, que dice: el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si leer la palabra de Dios es importante para papá y mamá, igual de importante es ponerla en práctica. ¿Para qué? Para que nos vaya bien, para que con el ejemplo estemos instruyendo o enseñando a los hijos e hijas a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, y les vaya bien también a ellos. Tenemos que ser ejemplo, tenemos que ser hacedores. Papá y mamá, si tú no estás poniendo en práctica cada una de las enseñanzas, la estás regando, estás fallando. No puedes instruir a tus hijos, no los vas a instruir como Dios manda, y no les va a ir bien a ellos, ni a ti, ni a mí, si no ponemos en práctica la palabra. Repito, si el leer la palabra de Dios es importante para papá y mamá, igual de importante es el poner en práctica la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nos vaya bien, y para que con el ejemplo estemos instruyendo o enseñando a los hijos e hijas a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, y les vaya bien también a ellos. Esta labor de instruir a los hijos corresponde a papá y mamá.
Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Esto qué nos quiere decir? Que es a usted, mamá, y a usted, papá, nos corresponde instruir a los hijos. En la Biblia Traducción Dios Habla Hoy dice: hijo mío, escucha las enseñanzas de tu padre y no abandones la instrucción de tu madre. En la Biblia Palabra de Dios para Todos dice: hijo mío, escucha a tu papá cuando te corrige y no ignores lo que te enseña tu mamá. Este proverbio se enfoca en lo importante que es que papá y mamá lean la palabra de Dios y la pongan en práctica, para que tengan éxito en la labor de instruir a los hijos. Y este verso confirma lo que ya comenté hace rato, que la responsabilidad de instruir o enseñar a los hijos a vivir de acuerdo a lo que Dios nos enseña por medio de su palabra le corresponde a papá y mamá. Si a los niños les va a tocar instruir, si a los profesores y a los hermanos de la iglesia estos 4 días les va a tocar instruir a los niños, es a papá y a mamá a quien le corresponde esa tarea. Sin embargo, en la iglesia para eso estamos, para ayudar a papá y a mamá a instruir a sus hijos. Labor que tanto las mamás como los papás tendremos que realizar hasta que los hijos se casan y forman una familia, y si es necesario, aún ya casados. Y para ello, repito, lo importante que es que tanto papá como mamá lean la palabra de Dios, la memoricen y hablen de ella con sus hijos e hijas desde su corta edad y todos los días, cuando anden por el camino y cuando se acuesten y cuando se levanten, y sobre todo la pongan en práctica. ¿Por qué? Porque los hijos, y a todos nos es más fácil aceptar la instrucción de un papá o una mamá que pone en práctica lo que enseña, que en alguien que te enseña y te enseña pero no pone en práctica. En conclusión, uno se casa para formar una familia, y en cuanto llegan los hijos, que son la herencia que Dios nos da, los debemos de enseñar a vivir de acuerdo a la palabra de Dios para que les vaya bien. Y para ello, tanto el papá como la mamá deberemos de estar leyendo la palabra de Dios y hablar de ella con los hijos cada que nos acostemos y cuando nos levantemos, cuando andemos en el camino, o sea, siempre, todos los días, pero sobre todo que la pongamos en práctica, porque es más fácil para los hijos aceptar la instrucción o la enseñanza de un papá o mamá que vive en la palabra de Dios que de un papá o mamá que no vive en la palabra de Dios. ¿Cuántos papás y mamás están aquí que viven la palabra de Dios? Gloria al Señor. Yo puedo levantar la mano, a lo mejor tengo fallas, pero pues estoy viviendo así porque no tengo otra. O vivo la palabra, no puedo andar, aún vivo tan cerca de ustedes, que ustedes se dan cuenta cómo vivo, qué hago. Y me conoce un montón de gente, entonces ya ni me dan chance de nada más que de hacer lo correcto. Tengo un montón de ojos vigilándome cuando salgo de la casa. Hola, pastor, y hola, ya salgo, vengo en el camino. Hola, pastor, pues ya no. Ni modo de irme lejos al centro turístico para allá le vuelo a la hilacha. Tampoco, porque allá me está mirando el Señor y luego me dice: te estoy mirando, hijo. ¿O no? El que va en el tráiler ahí en la carretera, el Espíritu Santo luego le acuerda: acuérdese que lo estoy mirando, deje de estar mirando a las cariñosas. Y no se ande metiendo el pericazo porque también lo huelo. Dios nos mira a todos, ¿o no? Dice Proverbios 22:6. A ver, todos juntos, póngase de pie. Primero los hombres. Digo, pónganse de pie todos, pero primero los hombres van a hablar. A ver, primero los varones. ¿Quién quiere guiar el verso? Proverbios 22:6, ¿qué dice? Aquí también hay, a ver, voltea a ver al que tiene a su lado, si es varón, hijo, lo que sea. Todos los varones tienen que darnos el verso de la Biblia sin verlo en la pantalla. Ya no lo pusieron ahí, ya. Bueno, para que lo memorice. Instruye al niño ¿en qué?
en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y hay que hacerlo con la palabra, pero sobre todo con el ejemplo. Ahora las mujeres. Gracias, hermanos. Ahora, el objetivo del tema es que se dejen ayudar a instruir a sus hijos en la palabra de Dios, enviándolos a la escuelita de vacaciones o invitando a un niño o dos o tres a este evento infantil. Ese es un objetivo. Y el tema es que usted y yo entendamos lo importante que es estudiar y poner en práctica. ¿Para qué? Para que tengamos éxito cuando tengamos que instruirlos. Pero ahora queremos ayudarles. Es uno de los objetivos, que se dejan ayudar a instruir a sus hijos en la palabra de Dios, enviándolos a la escuelita de vacaciones o invitando a un niño o dos o tres a este evento infantil. Yo quiero animarle aquí donde estábamos a orar. No sé, no somos papás perfectos, pero deberíamos de serlo. No son mamás perfectas, pero deberían de serlo. Yo no sé si tú has dado mal ejemplo a tu hijo. Si tu mamá o tu papá has dado mal ejemplo a tu hijo, ponte de pie. Vamos a ser valientes, porque la Biblia dice, bueno, el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. Y a veces reconocer que no hemos dado buen ejemplo a los hijos o que hemos fallado en algo requiere valor. Si eres perfecto, si eres un perfecto papá, quédate sentado, no hay problema. Entenderemos que eres perfecto y que tú no tienes fallas y que has dado un ejemplo a tus hijos impresionante. Pero como me dijo un hermano el día de ayer, pastor, yo le conozco cristianos y matrimonios cristianos que vienen aquí y que hacen cada cosa y que dicen cada cosa. ¿Qué ejemplo es ese? Y le dije, de eso es el tema que vamos a hablar mañana. Así es que usted está de pie, pídale perdón a Dios. Vamos a pedirle perdón a Dios, hermanos, por las fallas que hemos cometido, ya que no hemos dado el ejemplo en conducta, fe y pureza que requieren los hijos. Ejemplo, te ven leer la Biblia, te ven aplicar la Biblia, te ven que se los demuestras, te ven que oras, te ven que eres un buen servidor, amable, humilde y servicial. Te ven que no hablas cosas en contra de nadie. Te oyen que no hablas cosas en contra de nadie o malas. A ellos los dañamos cuando no estamos viviendo la palabra. Vamos a pedirle perdón a Dios. Amén. Señor y Dios Todopoderoso, aquí estamos reunidos en tu nombre. Queremos pedirte perdón a todos nosotros. Nos has dado, a los que nos has dado hijos. Tu palabra dice, herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y tenemos una responsabilidad de instruir a nuestros hijos en tu palabra para que les vaya bien y tengan éxito en la vida diaria. Pero tenemos la responsabilidad de instruirlos con el ejemplo. Tenemos la responsabilidad de estudiar tu palabra, memorizar tu palabra y poner en práctica tu palabra. Tenemos la responsabilidad de estar al pendiente de que nuestros hijos y nuestras hijas la lean. Pero a veces las faltas que ven ellos en nosotros, el maltrato que les damos, el mal ejemplo que les damos, los está dañando muchísimo, Señor. Queremos pedirte perdón por el mal ejemplo que algunos de nosotros hemos dado a nuestros hijos. Perdónanos, Dios, en el nombre de Jesús. Y oramos a ti, Señor, para que hoy aquellos que tenemos hijos y que están en la edad adecuada para poder inscribirlos a la escuela de vacaciones, queremos pedirte, Señor, que tú obres en el corazón de papá y de mamá que tienen hijos, o que pongas en el corazón de papá y mamá el invitar a un niño o a 2 niños o a 3 niños a que vengan a este evento en donde se están preparando
enseñanzas que han de servir para instruirlos. Dios, ora a ti, que tu iglesia te sirva realizando esta tarea de invitar a los niños. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén.